Buenas tardes, mi nombre es Denis Riofrío, de la Universidad UTP, de la carrera de Derecho, curso de Filosofía del Derecho, donde pondremos el análisis del positivismo jurídico y su aplicación en casos complejos. El caso que vamos a tratar es el caso Brunito. Bien, el objetivo del informe es examinar el impacto jurídico en el caso Brunito, destacando su relevancia en la jurisprudencia peruana y las implicancias éticas y legales que surgen de su análisis complejo. La importancia del caso. Bien, hay un impacto en la jurisprudencia. Este caso ha establecido precedentes que influyen en la interpretación y aplicación del derecho en situaciones de justicia y equidad. Este caso resalta la responsabilidad del Estado en garantizar que se cumplan los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y la reparación efectiva de daños a los ciudadanos. La discusión generada por el caso Brunito enfatiza la necesidad de considerar valores éticos y culturales en la formación y aplicación de las leyes. Es por esto que hay una relación cercana entre derecho y moral, específicamente en este caso. Vamos a detallar un poco este análisis. Bien, el contexto del caso. El caso Brunito representa un punto de reflexión en la jurisprudencia de nuestro país, evidenciando la necesidad de una revisión crítica en la protección de los derechos de los menores. Las condiciones previas al accidente hacen entender que hubieron denuncias sobre negligencias en instituciones educativas y la falta de infraestructura adecuada que resaltan la vulnerabilidad de los niños en entornos que deberían ser seguros, como por ejemplo un aula educativa. La controversia generada por el caso ha impulsado un debate sobre la responsabilidad estatal y la necesidad de reformas en la legislación para proteger adecuadamente a estos menores. El debate público y legal se hace vigente y se inicia con este caso o se potencia con este caso. Antecedentes y decisiones judiciales. El caso Brunito expone las deficiencias del sistema legal de la falta de protección hacia los menores, como hemos venido diciendo. Entonces, la sentencia del tribunal evidenció la tensión entre la gravedad del delito y las limitaciones de las sanciones disponibles en el marco legal. Entonces, hay una decisión judicial crítica. Y finalmente, viene aquí el debate sobre el positivismo. La resolución del caso generó un análisis sobre la aplicación de estas teorías, cuestionando su capacidad para abordar situaciones complejas y proteger derechos fundamentales. Importancia del fallo en la justicia peruana. Esto ocasionó dos puntos importantes. Primero, el precedente judicial significativo. El fallo del caso Brunito establece un precedente crucial que define la interpretación de los derechos para los menores.
promoviendo un enfoque humano equitativo en la justicia nuestra. Bien, respecto al refuerzo de la confianza social, la decisión judicial fomenta esta confianza en la ciudadanía al demostrar un compromiso con la justicia social y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Conversemos ahora de cada una de las teorías del positivismo jurídico. Tenemos la teoría del positivismo excluyente de Kelsen, del fundamento del positivismo. El positivismo excluyente de Kelsen establece que el derecho es un sistema normativo, autónomo, donde la norma fundamental actúa como base para la validez de las leyes, excluyendo influencias morales o políticas en su interpretación. Con lo cual, en este caso de Brunito, habría que solo considerar lo que indicaba la ley sin tener consideración de la posición ética, ya sea del juez, del demandado o del demandante. El positivismo incluyente de Hart. Primero, Hart distingue entre normas primarias que establecen derechos y normas secundarias que regulan su creación y aplicación crucial para entender el sistema legal. Segundo, las reglas de reconocimiento permiten identificar normas varias en un sistema jurídico, facilitando la evaluación de estas leyes en relación a los principios de justicia y derechos fundamentales. Y finalmente viene la interpretación judicial flexible, que permite a los jueces considerar el contexto social y los valores, influyendo en la evolución de los derechos y de la jurisprudencia. El positivismo crítico de Ferrajolí, con 3 puntos importantes, que viene a ser la integración de ética y derecho, relevancia en casos judiciales y transformación del sistema legal. Ferrajolí propone que el derecho debe incorporar principios éticos, asegurando que las normas jurídicas no solo sean válidas, sino también justas y equitativas. Este enfoque, ¿qué es lo que le permite? Le permite una interpretación más profunda en el caso, como por ejemplo el caso de Brunito, donde se requiere considerar el impacto moral y social de las decisiones judiciales. Y finalmente, la adopción del positivismo crítico podría reforzar la formación de los jueces en el país, promoviendo una visión del derecho que priorice la dignidad humana y justicia social en su aplicación. Y finalmente está el realismo jurídico de Rawls. El realismo jurídico de Rawls desafía la noción de un derecho autónomo, argumentando que la moral y el contexto social son esenciales para una interpretación justa de las normas. Eh, y tiene la otra parte, que es las implicaciones en la justicia. ¿Qué pasa? Que este enfoque promueve que las decisiones judiciales deben considerarse no solo la ley, sino también los valores éticos y las relaciones sociales, buscando una justicia más equitativa. ¿Cuáles son las propuestas y reformas? Bien, las propuestas de inconstitucionalidad. Tenemos la revisión normativa necesaria. Es fundamental evaluar las leyes actuales sobre los daños morales para identificar
inconsistencias y garantizar su alineamiento a los derechos constitucionales. Tenemos también el criterio de valoración. Se requiere establecer criterios claros y específicos para la valoración del daño moral, asegurando decisiones judiciales coherentes y justas. Y finalmente tenemos el acceso a la justicia. Implementar mecanismos que faciliten el acceso a la justicia para las víctimas de daño moral, promoviendo un derecho a una reparación efectiva. Necesidad de reformas jurídicas, una urgencia de cambio normativo. La reforma jurídica es esencial para cerrar varios vacíos legales y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales, promoviendo así un sistema judicial más equitativo y sensible a las realidades sociales de todos los ciudadanos. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones que se presentan? Bien, tenemos lo que es la reflexión sobre el papel de los jueces como interpretación judicial contextual, la responsabilidad social del juez al dar un fallo y el desafío en la aplicación del derecho, promoviendo no solamente la ley como tal, sino que también haya una equidad con las normas morales o éticas. Bien, propuestas de mejora en la legislación peruana. Tenemos la definición clara del daño moral. La reforma judicial es esencial para cerrar vacíos legales, como hemos dicho, y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales. ¿Esto cómo se hace? Promoviendo un sistema judicial más equitativo y sensible a las realidades sociales de los ciudadanos. Y finalmente tenemos la propuesta del mecanismo de resolución alternativa. Implementar métodos de mediación y conciliación que permitan abordar el daño moral de manera más humana, reduciendo la carga del sistema judicial y promoviendo soluciones efectivas. Espero que haya sido de su agrado y me despido. Muy buenas noches.